La culpa de todo la tiene Alexis Pelagata. Es inquieto dirigente radical que a poco de iniciada la Semana Santa, en el propio Jueves Santo, en lugar de descansar, Alexis escuchó que había un festival de créditos multimillonarios que afectaba a funcionarios del gobierno nacional y que esto era sencillo de verificar mediante la página web del Banco Central de la República Argentina, en la que si uno coloca el número de quill de cualquier ciudadano o ciudadana, el Banco Central te informa la deuda que esta persona tiene con las entidades financieras o bancarias. Despierto, este dirigente radical, Pelagata, integrante de la comunidad informativa de Líder Luján Noticias, colocó el número de quill de distintos dirigentes políticos locales, concejales. Es muy fácil acceder al número de quill de cualquier persona, también es un dato que es público. Y se encontró con que el presidente del Interbloque La Libertad Avanza Luján, el concejal Alexis Hassen, de acuerdo a la información del Banco Central de la República Argentina, tiene una deuda muy importante con el Banco Nación. Y verificó también que la madre de Pelagata tiene otra deuda similar, un poco inferior, pero también en un monto muy elevado con el Banco Nación. Algo que le llamó la atención y que vinculó, lógicamente, con el Festival de Créditos Multimillonarios del que ya estaban hablando los medios nacionales, y que al toque nomás le costó el cargo al jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, que apareció como uno de los deudores y resultó eyectado de su sillón por parte de la ministra Petovelo, aunque muchos, los que prácticamente, digamos, todos los otros funcionarios que recibieron, que obtuvieron, que accedieron a créditos tan altos, permanecen en sus cargos, e inclusive la actitud de la ministra Petovelo provocó diferencias en el gobierno nacional, porque decían, no, ¿por qué los echa, no? ¿Por qué lo echó? ¿Por qué? Trataron de disimularlo, como que había renunciado por otra cosa, pero ya sí estábamos a la altura del Viernes Santo. Esta información respecto de la posibilidad de acreditar la deuda de todo el mundo, pero también de los dirigentes políticos, de los concejales, de los funcionarios públicos, a través de esta página del Banco Central, circuló con fuerza durante la Semana Santa en determinados ambientes políticos, periodísticos, porque claro, el hecho de que un concejal, el presidente de la primera minoría en el Consejo Deliberante de Luján, haya accedido a un crédito de estas características y que su mamá también, y lo que señalaban los medios nacionales, realmente, daba que pensar, y no fue solo Pelagata el que se puso a meter nombres en el buscador del Banco Central de la República Argentina. El lunes, en Líder Luján, publicamos el asunto como primicia. Fuimos al primer medio de Luján, aunque casi por casualidad, porque tenemos esa costumbre de madrugar, porque el informe nuestro va a las 7 de la mañana puntual, pero el tema ya estaba, y llegó muy rápidamente, mereció espacio en los medios de comunicación más importantes de Luján. En algunos de ellos, algunos otros prefirieron ignorar el asunto. Nosotros publicamos una nota que
que vamos a leer porque es breve y porque además queremos ratificar el contenido de la nota que publicamos el lunes, ya que el concejal Hassen me ha dicho a mí por WhatsApp que publicamos cosas que no son. Pero cuando nosotros le decimos al concejal Hassen que no sabemos a qué se refiere con cosas que no son, no nos contesta más. Entonces, por supuesto, renovamos el ofrecimiento porque nos parece que es lo que corresponde, que si el concejal Hassen quiere aclarar o desmentir algunas de las cuestiones que nosotros planteamos en la nota del lunes, estamos a disposición. Nos envía el texto, nos envía la aclaración, lo que a él le parezca oportuno, y nosotros, como corresponde, le daremos el derecho a réplica. Hasta tanto eso no suceda, nosotros vamos a ratificar lo que publicamos, porque nosotros no publicamos cosas que no son. Ni de Hassen ni de nadie. El lunes publicamos que Festival de Créditos Multimillonarios alcanza a concejal libertario de Luján. El Festival de Créditos Multimillonarios, otorgados a funcionarios y legisladores mileístas, alcanza al concejal libertario lujanense Alexis Hassen. Aparece como deudor del Banco Nación por 292 millones de pesos, según información oficial del Banco Central de la República Argentina. Esto puede ser actualizable porque esta cifra, 292 millones de pesos, corresponde a enero de 2026. En el transcurso de esta semana, el Banco Central actualizó la información, publicó la que está referida a febrero de 2026, y el concejal Hassen ya debe 299 millones de pesos. Es decir, ya se acerca a los 300 palos, porque esto se actualiza, es un crédito UVA, actualiza por IPC, y debe cada vez más plata. Pidió 220 en marzo del 25 y ahora ya está pisando los 300 millones de pesos. Publicamos el lunes. Hassen, de 27 años, presidente del Interbloque La Libertad Avanza Luján, primera minoría del cuerpo, tiene o tenía, bueno, esto se puede actualizar, Hassen ha dicho en esta semana que está con licencia sin goce de sueldo en su empleo en el Banco Nación, así que tiene un vínculo laboral, pero en situación de licencia, o dice él esto, ¿no? Con el Banco Nación, en áreas de coordinación, gestión y asistencia a la alta conducción. Esto lo destaca Hassen en su presentación personal, que tienen todos los concejales, en la web del Consejo Deliberante. Hassen, que es una persona joven, bueno, trabajó varios años, venía trabajando en el área del directorio del Banco Nación. Es decir, es un empleado del Banco Nación que, bueno, está en un lugar importante, digamos, ¿no? De trato cotidiano con los directores del Banco Nación. En su momento Javier González Fraga, que es el que dice Fernando Casset que lo hizo entrar al banco. Silvina Batakis, luego, bueno, Wasserman ahora. El crédito, publicamos el lunes, equivale a $200.000. El precio de una casa de 5 ambientes con piscina sobre el lote de 1.200 metros cuadrados en el exclusivo club de campo de golf Las Praderas. Esto quizás merece una pequeña aclaración porque sé que algunas personas interpretaron que Hassen había adquirido una casa en Las Praderas, algo que nosotros no dijimos, no afirmamos esto, decimos que es el precio, que hicimos una referencia. Esta plata alcanza para esto. Para, por ejemplo, una casa de 5 ambientes con piscina sobre el lote de 1.200 metros cuadrados en el exclusivo club de campo de golf Las Praderas. Desde ya publicamos un préstamo por ese monto. Está reservado a quienes garantizan alta y sostenida capacidad de pago. Esto me parece que es obvio. Si te presta el Banco Nación 220 millones de pesos, necesita garantizarse, asegurarse que se lo vas a devolver. Aquí hay todo un tema que no es muy difícil de dilucidar, porque el Banco Nación tiene simuladores de créditos online
Y bueno, hay que tener capacidad de pago. Y no solo hay que tener capacidad de pago, hay que tener plata de antes, porque si vos te querés comprar una vivienda con un préstamo del Banco Nación, el Banco Nación te presta para el 75% de la vivienda. Es decir, que si te prestó 220 palos, perdonen la expresión, pero para que no entendamos, 220 millones de pesos, es porque vos te vas a comprar una vivienda de 300 millones de pesos. Y tenés que tener los otros 80. Y tenés que tener un buen ingreso asegurado, un buen empleo. Y no solo tenés que tener un buen empleo, tenés que tener un familiar que tenga otro buen empleo y otro familiar que tenga otro buen empleo y que sean todos codeudores tuyos para poder acceder al crédito, al que accedió Hassen y al crédito similar al que accedió Hassen, al que accedió la mamá de Alexis Hassen, que también es empleada del Banco Nación. Publicamos el lunes. El concejal Hassen, impulsor de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, en la última sesión votó contra la ley de financiamiento universitario y también se negó a apoyar un pedido al gobierno nacional de construcción de escuelas en Luján. Representante de un partido de ultraderecha que se propone privatizar al propio Banco Nación, y de un gobierno que canceló la inversión estratégica en cuestiones tan elementales como la educación, el edil Hassen accede sin trabas al financiamiento público de su muy costoso proyecto de vida personal. ¿Qué les parece? Es así. Hassen, que vota en contra del presupuesto para las universidades, que no se anima a levantar la mano para reclamarle al gobierno nacional que termine de construir 2 escuelas que se había comprometido. Sin embargo, accede al financiamiento no de una casita. Pero hay más, publicamos el lunes. El diputado nacional Esteban Paulón, del Interbloque Unidos, tuiteó el viernes a un concejal de la Libertad Avanza de una localidad del interior y a su madre le llegó también el regalito y sumaron en total 550 millones de pesos, casi 400.000 dólares. Tomá mate, decía Paulón. Paulón no precisó todavía, esto fue publicado el lunes, de qué distrito hablaba, pero se refería a Luján. Lo dijimos el lunes, lo ratificamos hoy porque claramente estaba hablando de Luján. Autor de un pedido de informe sobre el festival, Paulón quiere saber si hubo trato preferencial en la entrega de créditos y si los beneficiarios utilizaron su posición institucional o información privilegiada para hacerse del dinero. Es lo que Paulón quiere saber, pregunta, inquiere el diputado nacional cómo corresponde. Y hasta aquí llegó la nota que publicamos el lunes, que Hassen dice que hay cosas que no son. Bueno, no hay problema, nos manda un WhatsApp, nos dice, esto no es así. Y lo corregiremos, si tiene razón, porque nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar, pero decir hay cosas que no son y no decir cuáles resulta insuficiente. Hassen salió a defenderse por otros medios, es decir, algunos medios publicamos esto que está sucediendo y él más bien hizo su respuesta a través de otros medios en algo bueno que parece que se está haciendo habitual en Luján, que hay cierta división del trabajo político de los medios, ¿no? Básicamente, Hassen salió con 2 argumentos. Uno, que bueno, cuando me dieron ese crédito, yo no estaba en mi rol político. Diciendo que no era concejal todavía, porque el crédito se lo dan en marzo de 2025, él es candidato en septiembre de 2025 y sale segundo, ¿no? La Libertad Avanza, entran 4 concejales, él era el segundo de la lista y entra al consejo en diciembre. Un argumento de doble filo el de Hassen, ¿no? Yo no estaba en mi rol político, porque ¿qué tiene que ver su rol político? Él podría ser concejal y acceder a un crédito. ¿Y cuál sería el problema? Además de que, bueno, Hassen, que llegó al Consejo Deliberante de un repollo. Es decir, que en marzo de 2025, cuando le dan el crédito, Hassen no tenía actividad política. En el momento en que su jefe político, Diego Valenzuela, el exintendente de 3 de febrero,
se estaba pasando con armas y bagajes a la Libertad Avanza. Además, ¿no? ¿Tenía rol político? ¿No tenía rol político? ¿Qué sugiere Hassen cuando dice yo no estaba en mi rol político? ¿Que todos los demás que agarraron créditos tuvieron algún beneficio por ser funcionarios o legisladores? Y él no, porque él no había accedido al Consejo. El otro argumento de Hassen es que le da el scoring, que le da el puntaje, que califica, que aplica, que por sus ingresos y los de sus familiares pudo gestionar este crédito del Banco Nación como cualquier hijo de vecino que tenga los ingresos que tiene Hassen, que tenga los familiares con los ingresos que tiene Hassen. Y el crédito al que accedió la mamá de Hassen es por los ingresos de la mamá de Hassen, los ingresos de los codeudores, el dinero necesario. Lo cual, bueno, es como una verdad de perogrullo, porque si no alcanzase el puntaje necesario, el scoring para aplicar para el crédito, no se lo habrían dado, ¿no es cierto? Así que se entiende que sí, que efectivamente Hassen debe acceder al scoring, porque si no el Banco Nación no se lo habría dado. Ahora, quizás de todos modos, y por tratarse de un concejal, un representante del pueblo de Luján, que debe dar más explicaciones que cualquier ciudadano, Hassen podría informarnos, decirnos, bueno, se compró una casa, Hassen. Se compró una casa en Luján, es su primera vivienda. Y debe explicar esto especialmente Hassen, creo yo que debería explicarlo él como representante del pueblo, porque en Luján hay severísimos problemas de acceso a la vivienda. Porque en Luján tenemos 800 familias con derecho a acceder a un lote, en Torres o en Los Laureles, que no pueden iniciar ese sueño, ese camino del acceso a la vivienda propia, porque este gobierno al que Hassen representa se los impide, porque no hay plata. Porque dicen, no hay plata para urbanizar un loteo. No hay plata para terminar un plan Procrear que quedó por la mitad en Plumas Verdes. Pero hay plata para que Hassen y su mamá se hagan las viviendas por medio de crédito de la banca pública. Alcanza con decir a mí me da el scoring y no darle ninguna otra explicación a los miles y miles de lujanenses que tienen gravísimos problemas de vivienda, pero ¿saben qué? No nos da el scoring. Funcionario toma un crédito en el Banco Nación. La pregunta es, nosotros hemos definido nuestros valores morales, ¿no? La pregunta es, ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente? No. No. Con lo cual, primer punto, digamos, de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada.